Ahora sí. am, probando, supongo. Hace tiempo que no hago esto. Por lo menos de grabarme. Llevo medio año sin grabarme. Wow. Anyway. Hola, supongo. En un mundo donde todos los peces nadan, uno sintió el impulso de volar. ¿Cómo se supone que algo así pasa? No está en su naturaleza, no está en su código genético, ni en nada de lo que necesita para sobrevivir. Y de repente el pez sabe que hay un mundo allá afuera, que se puede volar y quiere volar. ¿Cómo nos rebelamos contra el instinto lógico? ¿Cómo se supone que pensamos en algo tan descabellado en primer lugar? ¿Cómo logramos reconocer algo más allá de nuestra comprensión? Es como si me dijeras que una persona descubrió la cuarta dimensión y sabe cómo manejarla y cómo llegar allá. Bueno, el punto es que así fue que Dios vio a Noé en medio de su generación, en Génesis 6. El mundo tras la caída había sido sometido a la voluntad del ego, del yo, y todos hacían lo que deseaban sin ningún tipo de moral. Y aún así, Noé insistió en sostenerse a una idea contradictoria, a algo más allá de su naturaleza. La humanidad fue corrompida por completo, solo pensaban en sí mismos. Pero un vestigio del inicio de la necesidad por la presencia de Dios quedó en el corazón de Noé, un deseo por lo eterno que no pudo ignorar. Un cadáver sollozando por esperanza de vida. Y Dios, claro, no se pudo resistir a socorrerlo. Eso sí, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Somos otra creación en la creación. Somos otro ser vivo en esta tierra. ¿Qué hace que Dios nos ame tanto? Dios ama la creación, pero nosotros fuimos creados para amarle de vuelta, solo si así lo queríamos. Nos dio conciencia, nos dio la capacidad de ser alguien, no una pieza de un rompecabezas. Es lo que significa estar hecho a imagen de Dios en realidad. No que Dios se vea humano, porque Dios no puede verse humano, es espíritu. El de estar hecho a la imagen de Dios es poder razonar y decidir por nosotros mismos. Ser un amigo que acompaña y escucha al Creador con la capacidad de escucharle de forma genuina y apreciarle. Y justo cuando todo parecía estar perdido, hubo un hombre que se interesó en conocerle. Pero, ¿cómo Dios podía salvaguardar esa chispa de esperanza en este mundo de aflicción? Como hablamos en el video anterior, de RBN3, debido a la corrupción del pecado, el mundo moriría y decidió darle fin antes de que más gente sufriera. Cuando descubrió a Noé en medio de ese infierno, supo lo que debía hacer. Me gustaría que leyeran conmigo Génesis 6, 3 al 14 y 17 al 18. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces entramos en la palabra clave de este pasaje. ¿Qué es un pacto en realidad? Un pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, según la Real Academia Española. Un acuerdo, en pocas palabras, ¿verdad? Quid pro quo. En arroz y habichuelas yo hago algo por ti y tú haces algo por mí. Nada complicado. Dios salvó a Noé de la destrucción dándole instrucciones para el arca. Esa fue su parte del trato, salvarlo, porque era justo en medio de esa generación malvada. Entonces le dio sus condiciones a Noé: vive y llena la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva en el principio. La idea de salvar a Noé del exterminio era comenzar una vez más su relación con la humanidad. Borrón y cuenta nueva. Conseguir un amigo que apreciara su presencia y todo lo que había hecho. Noé accedió a sus términos. Pero no duró por mucho. Apenas hecho el pacto entre Dios y Noé, no mucho luego del diluvio, vemos una escena muy distinta al Noé piadoso de Génesis 6. La escena
es perturbante y no la vamos a tocar a detalle. No está borracho, desnudo y casi inconsciente en medio de su tienda. Uno de sus hijos lo descubre y él lo maldice. Luego no se nos dice nada más de él. Bueno, rayos. El plan de redención no parece estar funcionando tan bien como se pensó. Tras la muerte de Noé, sus hijos y su descendencia siguieron sus vidas sin tener a Dios en cuenta. Y volvemos a un pasaje que nos recuerda a la sociedad que se nos describió en Génesis 6, esa que condenó a la humanidad. En vez de seguir las reglas del pacto de Dios y llenar la tierra, la humanidad decidió crear una ciudad para todos. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos genios no saben tomar instrucciones directas. Pero ¿cómo podríamos culparlos? Su naturaleza sigue igual de contaminada que la de la gente antes del diluvio. La voluntad del ego sigue reinando en ellos, así que ahí están los humanos siendo guiados por sus deseos y creando la torre de Babel para llegar hasta el cielo y jamás separarse. Dios respiró profundo al ver esta escena. Lo sabemos. Por algo los confundió con formas de hablar extrañas para que su propósito no se cumpliera. ¿Por qué no volvió a destruirlo y ya? Es una pregunta válida, ¿no? Lo hizo ya una vez, lo podía volver a hacer. Pero no está en la naturaleza de Dios matar sin resentimiento. Nunca quiso matar a la primera humanidad, la decisión le pesó en el corazón, Génesis 6:6. Así que intentó con otra estrategia. Volvió a hacer un pacto. Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham era un tipo que parecía haber sido escogido de forma aleatoria. Su ascendencia no era muy numerosa, y bueno, respecto a su descendencia, él no podía tener hijos tampoco. Abraham no era el hombre más poderoso sobre la tierra, estaba muy lejos de serlo en realidad. Tal vez lo hubiéramos encontrado en la lista de las personas más random de las personas random del planeta. Pero Dios vio algo en él que ni él mismo pudo ver. Y decidió hacer un pacto especial con él. Un pacto distinto al que había hecho con Adán y Eva y con Noé. Como no había forma pronta de hacer algo por las almas corruptas de la humanidad, decidió escoger a Abraham y a su familia para tener una relación cercana con ellos. Entonces, Abraham funcionaría como un mediador entre Dios y el resto de la humanidad para que le puedan conocer. Como dice en el pasaje, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era un tú me sirves y representas y yo te bendigo y prospero. Así de sencillo. O eso creemos. Como podremos recordar, los humanos contaminados no toman bien las instrucciones directas. Así que hizo todo lo contrario, claro que sí. Al parecer, incluso con las mejores intenciones. Génesis 11, 31-32, 12, 1 y 5. Lo que está tratando de decir este pasaje es que Taré supuestamente había emprendido el viaje, pero el viaje realmente era un mensaje que Dios le había dado a Abraham directamente, así que era solo de Abraham, pero Abraham se llevó a toda su familia. Dios fue claro al decirle que se fuera de su tierra y su parentela. Todo, en absoluto. ¿Qué hizo la pobre alma insignificante? Todo lo contrario, claro que sí. Se llevó a su papá, a su primo, los siervos, al perro, al gato y al pájaro. Y vemos las consecuencias de sus acciones rápidamente. En la tierra que Dios tenía para él, no cabía toda su familia. La gente de Lot comenzó a pelearse con la suya y tuvieron que separarse dentro del territorio. Lot escogió una tierra fértil, pero que ya estaba habitada por unos nombres que han quedado como infames por el resto de la historia, Sodoma y Gomorra. Las ciudades entraron en guerra con otro reino y Abraham tuvo que ir a socorrer a su primo. Luego, las ciudades fueron destruidas y Lot terminó yendo lejos después de todo. La decisión benévola de Abraham no terminó ayudando a nadie. Entre todo eso, Abraham fue a Egipto y mintió sobre su relación con su esposa Sarai, no yo. Eso hizo que el faraón la tomara para desposarla y que cayera una plaga sobre ello como consecuencia. Dios le dijo a Abraham que le daría descendencia a pesar de que él no podía tener hijos, pero él le dijo que debía esperar. Abraham no esperó, como podemos imaginar. Él y Sarai tomaron una sierva como madre sustituta y Abraham tuvo un hijo con ella. Cuando Dios cumplió su promesa en Sarai y le dio a Isaac,
El hijo mayor, Ismael, quedó descartado porque no era el que cumplía con la promesa de Dios. Terminó siendo expulsado con su madre y dieron orígenes a los árabes que luchan contra el linaje de Isaac hasta hoy. Sí, el hombre era patético. Pero, ¿acaso podemos juzgarlo? La voluntad de su ego seguía viva en su alma y luchaba todos los días contra ella para intentar agradar a Dios. Porque sí, Dios le importaba, no como los demás. Buscaba a Dios a menudo, era humilde y hospitalario, reconocía que este camino no era posible por sus propias fuerzas y confió en el que le dio el pacto. Eso hizo que Dios no se rindiera con él, y con su familia una vez murió. Isaac siguió los mismos pasos que su padre, pasos inseguros pero confiados en el cielo. De entre sus hijos, Jacob fue escogido por Dios para llevar el manto del pacto. Fue igual o peor que los otros dos. Pero decidió poner su vida en las manos de Dios, y Dios lo reconoció. De Jacob viene la tribu de Israel, la que recibiría todos los detalles del pacto de embajada con el cielo. Por un montón de vueltas en la trama y drama familiar, la descendencia de Jacob/Israel terminó viviendo por unos 400 años para protegerse de una hambruna, pero se volvieron tan fuertes que los egipcios decidieron esclavizarlos. Al ver su clamor, Dios los liberó con muchos milagros y pruebas de que Él los amaba y los había escogido como su embajada. Les dio un líder, Moisés, que tuvo contacto directo con el palacio y los guió por el desierto de vuelta a casa. Antes de emprender el viaje, hicieron una parada necesaria en el monte de Dios. Éxodo 19, 3-6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Junto a este discurso, Dios dio una serie de reglas específicas de cómo debían vivir para ser sus representantes en la tierra, para evitar todas las metidas de pata de sus patriarcas. Un sistema de leyes para moldear su estilo de vida, ropa, comidas, celebraciones, formas de cubrir sus errores para seguir aptos ante su presencia. Cubrir errores. Ha sido un misterio que no hemos descubierto, ¿no? Lo único que hemos visto es que cada vez que alguien peca, algo se marchita, algo se rompe, algo sale mal. Pero no nos habían dicho cómo enmendar eso. La paga del pecado es muerte. Todo lo que se aleja del Creador no puede subsistir. Lo vimos en el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que Dios diseñó un sistema de sacrificios, una muerte para sustituir otra muerte. Un representante especial, llamado el sumo sacerdote, entraba en una casa que representaba la presencia del Señor. Le decían el tabernáculo. Allí, cada vez que alguien pecaba, presentaban la carne y la sangre de un animal inocente para simbolizar las consecuencias de sus errores. El tabernáculo tenía un cuarto especial que se consideraba la recámara de Dios. A este lugar se le decía el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para presentar la sangre de un animal inocente especial para expiar los pecados del pueblo, incluso aquellos que no se habían dado cuenta que habían cometido. Con ese procedimiento, Dios daba por cubiertos todos sus errores del año y volvían a comenzar su vida en pureza. Bueno, ahora que Israel va de camino de vuelta a su tierra y tiene todas estas reglas específicas de cómo vivir para Dios y este sistema para enmendar los errores, se supone que el pacto funcione, ¿no? ¿No? Bueno. El punto es que Dios nos ama. Y lo ha intentado todo para tener una relación con nosotros. Dios quiere hacer un pacto contigo. Quiere que le permitas conocerle a cambio de Él cuidar de ti y bendecirte. El resultado del pacto con la embajada en Israel se explicará en el próximo capítulo de esta serie, Resumen de las Buenas Nuevas.